Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que está en la altura de los cielos, Señor, para ti sea la honra y sea la alabanza en este santísimo sábado. Gracias por tenernos reunidos una vez más como hermanos para escuchar tu santa palabra. Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que tu sierva no sabe nada. Todo lo que pueda decir va a ser dirigido por ti. Permite que este mensaje pueda llenar nuestras lámparas y hacer esa reserva que necesitamos para los días malos. Permite que cada palabra dicha hoy sea dirigida por el Espíritu Santo y que nuestro corazón quede clavada, Señor, para siempre, hasta el gran día de tu regreso. Gracias por permitirnos estar una vez más aquí aprendiendo de ti. Muchas gracias por haberlo llamado a esta verdad presente. Quédate con nosotros y acompáñanos, dirígenos, Padre bendito. Convéncelo de arrepentimiento y ayúdanos a reconocer cada día tu palabra y que son verdaderas. Quédate con nosotros, bendice a cada familia aquí representada, bendice al reformador y este mensaje que nos has dado para este último tiempo. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a darle inicio a la predicación. Le voy a pedir el favor de que tengan su Biblia lista porque tengo bastantes versículos para que me apoyen en la lectura, porque hay bastante para leer, para que no sea tan largo. Y como el tema es bastante larguito, voy a adelantarlo un poquito y ya cuando lo adelante, pues le doy opiniones a todos los hermanos que quieran opinar, pero si ven algo que diga que no esté bien, por favor, pueden levantar la mano y corregirme. Bueno, como vemos, la predicación para hoy se llama Ni oyen ni ven. Esta es aquellas personas que, aunque están viendo la evidencia y se les está hablando del mensaje y ven que es así, pues prefieren no ver ni oír porque no les conviene, porque no quieren. Bueno, son tantas las causas porque una persona no quiere escuchar la palabra de Dios que saltan a nuestra imaginación. ¿Qué pasa por la cabeza de nosotros los seres humanos cuando vemos que las cosas son así, pero nosotros no la queremos? A veces no es que no podamos, sino que no queremos entenderla. No. Bueno, dice, representa una condición espiritual de endurecimiento del corazón, donde se rechaza voluntariamente la verdad divina, ignorando la luz espiritual, a pesar de recibir el mensaje. ¿Ya? Vemos que hay varios tipos de personas que, unos que definitivamente no aceptan el mensaje, pero vemos que hay otros que lo aceptan y luego lo rechazan. ¿Ya? Entonces, vemos varios tipos de entendimiento, de formas de actuar, que muchas veces cuando recibimos el mensaje, pero nosotros reconocemos que estamos haciendo algo malo, lo rechazamos porque sabemos que nosotros tenemos una conciencia que nos dice, y esa cosa que nos dice cuando estamos haciendo algo malo, ese es Dios, no es el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos hace ver que nosotros no estamos actuando de la mejor manera. Y cuando sentimos eso, lo que hacemos es rechazar. ¿Ya? Rechazar de manera definitiva. Yo no quiero que me digan nada, no quiero saber nada, mejor me quedo así como estoy. O sea, preferimos quedarnos en la oscuridad y rechazar esa luz que el Señor nos está brindando para que salgamos de la mentira y de tantas cosas que nos ha metido el mundo, ¿no? Bueno, vamos a la otra diapositiva. Endurecimiento del corazón. Nos dice, al igual que el sol derrite la cera, pero endurece el barro, el mismo evangelio que guía al arrepentimiento puede endurecer al oyente deshonesto que decide no entender. Ya, nos dice que, o sea, el mismo mensaje que escuchamos nosotros, por el cual hoy día estamos aquí, ese mismo mensaje han escuchado las personas que han rechazado el mensaje y que han endurecido su corazón. Por eso nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo yo lo pude entender fácilmente? ¿Cómo a mí me lo explicaron de la mejor manera y yo lo entendí? ¿Cómo yo fui a la Biblia sin que nadie me lo explicara y yo lo entendí? ¿Y cómo, si esta persona está leyendo la misma Biblia y está recibiendo el mismo mensaje, cómo no puede entender? ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa, que nosotros cuando rechazamos y nos van a hablar de la palabra y de una vez ponemos esa pared en medio,
no vamos a entender. Por más que el Espíritu Santo o por más que nosotros hagamos el esfuerzo con la ayuda de Dios de explicarle, esta persona no va a entender porque ya puso una pared entre el mundo y Dios, ¿ya? Entonces, por eso, los que aceptamos destruir esa barrera, los que decidimos tumbar esas murallas de Jericó y pasar, ya vamos a entender y el Señor va a tratar con nosotros y cada día vamos a entender más. Pero el que no lo hace, cada día va a quedar en oscuridad porque el Señor dice que al que tiene se le quitará. Entonces, lo poquito que podamos tener de luz al rechazar el Espíritu Santo, se nos va a quitar. Nos dice en Mateo 13, 11 al 15, ahí va a hacer una colaboración Sarita con la lectura. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber lo misterioso del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Porque le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Bueno, aquí nos explica lo que ya decía antes, que lo que vamos a tener, lo que tenemos, cuando la poca luz que tenemos, cuando no rechazamos el Espíritu Santo, ninguna persona de este mundo, llámese como se llame, sea el más ilustrado en Biblia, que sea que tenga 20, 30 años, que haya nacido en el Evangelio, no los va a ayudar a entender nada si esa persona no se pone a la disposición del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no queremos definitivamente que ese Espíritu Santo le damos la oportunidad de que Él obre en nosotros, no vamos a oír ni vamos a escuchar. Por mucho que las personas nos esté hablando, nosotros no vamos a entender lo que nos están diciendo y por muchas pruebas que estén a la luz, tampoco la vamos a aceptar y no la vamos a entender. Le vamos a poner otro significado, pero no el significado que realmente el Espíritu Santo quiere que nosotros entendemos para cambiar nuestras vidas. Hermanos, tengamos un poquito de paciencia, por favor, que no sé que el internet está presentando inconvenientes. Bueno, aquí nos dice Marcos 4:12, nos dice, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no sean para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ya? Entonces, cuando se rechaza el Espíritu Santo, lo que hacemos es quedar en tinieblas y definitivamente no vamos a escuchar, porque ya rechazamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo nos hizo mirar nuestro estado pecaminoso. Entonces, bueno, rechazaste, entonces quédate tú solito y quédate con tus pecados. Entonces, mientras que nosotros no aceptemos el Espíritu Santo, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a ir delante del Señor a que Él nos perdone, no vamos a ser perdonados. Nunca vamos a ser perdonados si no aceptamos el Espíritu Santo, que Él en nuestra vida entre y nos diga qué estamos haciendo mal, porque nosotros por sí mismos, nosotros en el mundo no vamos a reconocer lo que estamos haciendo mal. Muchas cosas las que hacemos en el mundo, nosotros pensamos que están bien, ¿ya? Pero solamente cuando ese Espíritu Santo nos hace ver nuestro estado pecaminoso, reconocemos, los que aceptamos el Espíritu Santo, reconocemos que hemos estado actuando mal y que todo lo que habíamos hecho en el mundo iba en contra de la voluntad de Dios. O sea, íbamos subiendo una corriente que de abajo hacia arriba, que nunca nosotros vamos a subir en contra de la corriente. Entonces, eso tenemos que mirar, que dejar que el Espíritu Santo cada día nos vaya guiando. Y el hecho que estemos aquí hoy, gracias al Espíritu Santo estamos aquí hoy, no quiere decir que ya no necesitemos de Él. Tenemos que permitir que Él siga trabajando en nosotros, porque es un trabajo continuo que va en aumento. Cada día necesitamos de Él para que Él nos vaya dando cada día más luz, porque la luz que tenemos hasta ahorita es poca, ¿ya? No podemos pensar que ya tenemos toda la luz, sino es que cada día necesitamos pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos vaya mostrando más cosas, más luz, y dónde está nuestro error para irnos transformando cada día más a la altura del Espíritu Santo y a la altura de ese Padre Celestial que tenemos.
Bueno, dice, cuando recibimos factores que nos ayudan a entender el don del Espíritu Santo. Dice, cuando recibimos el Espíritu Santo, la obra empieza en nuestra vida, empieza a ser transformada y quedamos listos para empezar a entender las cosas de la divinidad de Dios, ¿ya? Solo con el Espíritu Santo vamos a transformar nuestra vida. Solo con el Espíritu Santo podemos entender todas las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, que nos dejó desde el principio hasta el fin. Solamente con la ayuda de Él. Por mucho que nosotros leamos la Biblia, por mucho que hagamos aquí, acá y trabajemos lo que sea, si no primero, antes de salir, antes de leer la Biblia, ponemos todo lo que vamos a hacer delante del Señor y que Él nos ayude, que nos dé esa capacidad, esa inteligencia, que nos ponga colirio en nuestros ojos para poder ver. No lo vamos a hacer por nosotros mismos, no podemos, porque solamente Él nos puede ayudar a entender todas las cosas, ¿ya? No somos suficientemente sabios para hacerlo sin Él. Entonces, por eso siempre necesitamos todo lo que vamos a hacer, todo lo que queramos hacer, todo pedirle al Señor si Él está de acuerdo con lo que nosotros queremos y si no, que se haga su voluntad. Bueno, el otro factor que nos ayuda a aceptar el Espíritu Santo es la fe y aceptar el mensaje, ¿ya? Nos dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, ¿ya? Entonces nos está diciendo que muchas veces hay personas que rechazan el Espíritu Santo con provocación, y es que, o sea, en vez de ir, ¿dónde dice eso? Hay personas que uno le dice, pero ¿dónde dice? Yo he leído la Biblia, pero yo no leí eso. Entonces dice, lo lleva donde está, donde dice y acepta. Pero hay personas que no lo aceptan ni porque usted se lo muestre. Es como provocando, es como queriendo estar en contra de lo que dice el Señor, porque cuando decimos muéstreme, es porque nosotros vamos a creer lo que está diciendo la Biblia, pero cuando realmente leemos y lo que nos está diciendo la persona es así, ya no creemos que lo está haciendo la Biblia, sino que lo está diciendo la persona que se está evangelizando. Entonces esto es como retando al Espíritu Santo, como provocando que realmente es como yo lo estoy pensando y no es como me lo está diciendo la palabra. Entonces hay que tener ese corazón sincero, ese corazón humilde, dejarse guiar por el Señor para poder entender todo lo que Él nos quiere decir y poder llegar a ese estado de perfección que el Señor quiere que lleguemos. Porque si no, si vivimos en ese continuo rechazar, no vamos a poder. Esto sí lo acepto, pero esto de acá no. Esto sí lo guardo, pero esto de acá no. Esto sí a mí me hace fácil, pero esto tengo que pedir que el Señor me ayude porque yo no puedo. El Señor nos manda a esforzarnos, porque si nosotros nos esforzamos, el Señor tampoco nos va a dejarnos todo. Él ya hizo prácticamente todo. Y lo poco que nosotros nos dejó a nosotros no lo podemos hacer. Es un continuo esforzarnos, es un continuo pedirle al Señor que nos ayude y ponerle nuestra parte si queremos cambiar. Bueno, dice Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando nosotros tenemos este espíritu del Señor y nosotros escuchamos la palabra, ahí mismo nosotros tenemos la capacidad de darnos de cuenta si lo que esa persona nos está diciendo viene de Dios o viene de palabra de hombres, ¿ya? Por eso hoy día estamos aquí. Por eso, gracias al Señor, hoy día estamos aquí porque reconocemos que lo que nos está enseñando en este ministerio es palabra de Dios y no palabra de hombre, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos hoy día aquí a los pies de Cristo, permitiendo que Él haga esta transformación, que el Espíritu Santo siempre nos ayude y que siempre esté con nosotros, ¿ya? No, pásenme la otra. La otra que nos ayuda es el estudio de la palabra. ¿Ya? Texto con texto, comprobando los relatos históricos, culturales, literarios y filosóficos. En 2 Timoteo 2:15 nos dice que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, aquí nos dice que el estudio de la palabra es texto con texto, comprobando los relatos históricos y culturales, ¿ya? Muchas veces, si nosotros vamos a estudiar la historia, la literatura, la filosofía, lo que sea, sabemos que los filósofos tienen su opinión
frente a la Biblia. La cultura, la ciencia, todas tienen su opinión frente a la Biblia. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar realmente la Biblia con el Espíritu de Dios por al lado de nosotros, nos damos de cuenta que todas esas teorías se van al suelo y que no tienen concordancia, que solamente la palabra de Dios nos da esa concordancia, ¿ya? Entonces, si nosotros estudiamos estos relatos históricos que están en el mundo y los comparamos con la de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre, siempre es el que tiene la razón, ¿ya? Pero hay personas que hacen esto y aún así siguen diciendo yo soy católico, apostólico y romano, ¿ya? Aún así, aún teniendo las pruebas delante de ellos, siguen rechazando la verdad y prefieren creerle a los hombres que creer la palabra clara de Dios. Así sea que estas mitologías, estos cuentos queden derrumbados ante la presencia de la Biblia, prefieren seguir creyendo. ¿Por qué? Porque sus pecados no quieren cambiar, no quieren hacer esta transformación. Entonces, definitivamente, aunque tengan la mayor de las pruebas, estas personas no van a ver y no van a escuchar, ¿ya? Sí. Pero ahora sí, hermanos, ¿alguno quiere alguna opinión? Nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, discernir entre esas cosas cuáles son verdad y cuáles no, para poder sacar provecho y también ver cómo esas cosas respaldan el relato bíblico. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, si hemos alguna vez escuchado de debates cristianos, se cita mucho a Flavio Josefo, que era un judío, no era cristiano, pero se le cita para afirmar que lo que nos dice la palabra de Dios fue histórico y no mero invento de hombres. Entonces es también como esa universalidad que tiene la Biblia, en la cual nosotros a cualquier campo de estudio que podamos acercarnos y llevar la luz de la palabra, podemos llegar a personas que tengan diferentes tipos de pensamiento y demostrarles, es que vea que históricamente la Biblia es correcta, vea que culturalmente la Biblia es correcta. Cuando se nos habla de, por ejemplo, costumbres en Egipto, costumbres allí en Jerusalén, costumbres en los diferentes países donde estuvieron los apóstoles, no lo hacen hablando de cosas inventadas, sino que son costumbres verdaderas, ¿cierto? Y que por medio de otras fuentes se pueden comprobar. Y esto da autenticidad y veracidad al relato bíblico. Y es una forma en la cual no solamente es provechoso para nosotros aprender, sino también para llegar a otras personas con esa palabra. Y me gusta mucho que justamente los versos con los que empezó la hermana esta presentación es sobre la parábola del sembrador. Cuando la parábola del sembrador, el Señor les explica a los apóstoles cómo es que según el corazón al cual llegaba la semilla, es que este iba a dar fruto o no. Si caía en el terreno pedregoso, si que iba por el camino, en el sendero o en tierra buena y firme para poder dar fruto. Y asimismo es que vemos cómo el Señor, cuando hablaba en parábolas, no estaba inventándose historias de la nada, sino que eran cosas que él vivía, que él veía y que los demás también podían constatar y hacerse una imagen clara de lo que el Señor quería decir. Y sin embargo, el que no quiera escuchar, como nos explicaba la hermana, pues no escuchará. El que simplemente se quiera cerrar a la luz que la palabra nos quiere dar, puede encontrar muchas razones para dudar. Las tendrá, porque el Señor no tampoco, digamos, se ocupa en dar todas las respuestas que al hombre se le ocurre, que supuestamente deberíamos conocer, porque del Señor es elegir cuál conocimiento es bueno para nosotros y cuál no. Y nosotros debemos aprovechar el que se nos es dado sin ir a entrar a terrenos en los cuales se nos ha impedido entrar. Y bueno, para no hacerme más bolas, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por su opinión. Bueno, ¿alguien más? Yo iba a hablar referente de lo que Jesús dijo en Mateo 13, ¿no? Por eso les hablo por parábola, porque ni viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ¿no? Vemos que él está citando al profeta Isaías. En Isaías 6 del 9 al 10 también dice, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo
para que no vea con sus ojos y se convierta y haya para él sanidad. Entonces vemos que Jesús citó directamente a Isaías para explicar que él hablaba en parábolas, pero él señaló que la luz estaba allí, pero el receptor, o sea, las personas que oían habían cerrado su sentido, ¿verdad? Y eso no lo hacen por falta de inteligencia, sino por falta de voluntad. No tienen la voluntad, porque estaban llenos de prejuicios y tradiciones, ¿no? A veces las ideas humanas, las ideas o los conceptos que tenemos nosotros, nuestra propia percepción, impiden ver lo que nos dice la Biblia claramente, ¿no? Y también el amor al pecado. Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Y vemos que el rechazo resistente, ¿no? Como se menciona en Jeremías 29, Dios se deja hallar por quien busca de todo corazón. Quien lo busca solo superficialmente o para criticar termina viendo, pero no percibiendo. Percibe y oye, pero no escucha y entiende. También vemos el ejemplo del faraón, ¿no? Que se decía que Dios había endurecido el corazón del faraón, pero no fue Dios quien endureció, fueron las obras que Dios hizo. Vemos que cuando cayó la primera plaga era para que su corazón fuera receptivo y se arrepintiera, pero él se puso resiliente, se puso duro y soberbio. Y ya cuando llegó la segunda, esa soberbia había aumentado. Y a medida que el Señor daba su poder, iba aumentando la soberbia del faraón. Entonces, entre más nos alejamos de Dios, entre más resistimos la palabra, más nos endurecemos, ¿no? Entonces se dice en la Biblia que Dios lo endureció, pero no fue Dios que decidió que Faraón endureciera el corazón. Fueron sus obras que él hizo para que el Faraón fuera resiliente al Espíritu Santo, ¿no? Para que fuera sensible, pero él no quiso ser sensible. Entonces fue él quien endureció su corazón. Y cada que el Señor se manifestaba como fuerte, como poderoso, vemos que él más resistencia hacía, porque también se manifestó en los tiempos de Nabucodonosor. Y vemos cómo Nabucodonosor se doblegó. Y había momentos en los que Nabucodonosor volvía al orgullo, pero luego el Señor volvía y se manifestaba y volvía este hombre al Señor, ¿no? Entonces vemos dos reyes ahí, ¿no? Y la arrogancia, ¿no? Pero vemos cómo el de acá pudo, que esas obras que el Señor hizo y que él pudo ver en el horno de fuego y esos 7 tiempos le ayudaron a él a convertirse, porque él dejó que esas obras del Señor le animaran su sensibilidad, ¿no? No resistió al Espíritu Santo. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver los factores que impiden entender. No ver con los ojos espirituales, o sea, ceguera. Vamos a citar Corintios, 2 Corintios 4, 3 al 4. ¿Quién, hermano, me puede colaborar con 2 Corintios 4, 3 al 4? 2 Corintios, ¿qué, hermana? 2 Corintios 4, 3 y 4. 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto y entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, nos dice que se encegaron el entendimiento, pero es como lo que le está diciendo la hermana Lady ahorita. No es Dios el que enceguece nuestro entendimiento, sino nosotros al rechazar, porque la palabra está clara para todos. El mensaje es un mensaje para todo el mundo. Cuando Dios abrió su boca y dio la palabra, no la dio para unos, para otros, la dio para todo el mundo. Y si uno lo entendemos, porque ponemos esa humillación y le pedimos al Señor que nos ayude a entender, todo aquel que se humilla ante Dios y quiera entender, el Señor le va a permitir entender. Entonces es nuestra culpa, no tenemos que echarle la culpa al Señor, que es que hay personas que dicen, no, es que hay personas que son escogidas del fundamento del mundo, ¿ya?
desde el fundamento del mundo también dijimos, no es que los que son salvos solamente van a ser el pueblo de Israel, pero vemos muchas personas que no eran del pueblo de Israel, que eran de pueblos paganos y se salvaron. ¿Por qué? Porque tuvieron esa fe y permitieron que el Espíritu Santo obrara en ellos, ¿ya? Entonces, hoy nosotros también tenemos, muchas personas tienen esa oportunidad de que el Señor pueda obrar a través de que ellos puedan conocer la palabra, porque la palabra está en el mundo para todos. Todo el que la quiera aceptar, está la palabra del Señor. Todo el que quiera saber, el Señor lo va a instruir, ¿ya? ¿Alguien que me ayude con Mateo 16:3? Ese lo debieron ganar ahí, me parece. Ayúdame con esto. No sé qué es. Mateo 16:3. Bien, pues, hermano. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene a reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Muchas gracias, hermana. Nos dice el Señor aquí que los trata de hipócrita, y es verdad, porque sabemos distinguir que va a llover, sabemos distinguir que va a ser sol, sabemos distinguir todas las cosas que pueden pasar en el mundo, pero como si las señales del Señor están a la puerta, no vamos a distinguir que algo muy grande está por suceder en este mundo y prestar atención de lo que me están diciendo. Si una persona viene y me dice, no, ahorita va a llover, no, me voy para mi casa porque me voy a mojar. Pero si una persona viene y te dice, prepárate que Cristo viene, entonces es mentira, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos distinguir la naturaleza que fue creada por el mismo Dios que dice, que nos dejó dicho que Él regresaría? Y nosotros no, hay personas que no tienen tiempo, no tienen un tiempo para decir, es que este es el fin en que Cristo va a venir. O sea, todo un tiempo pensamos que sí va a venir, pero no ahorita. Pero si Él dijo que venía, entonces, ¿cuándo va a ser ese tiempo adecuado para que Cristo venga? Cuando nosotros queramos. Entonces quiere decir que si es cuando nosotros queramos, Cristo nunca va a venir, porque muchas personas no quieren, porque todo el mundo quiere hacer, no, yo quiero tener hijos, yo quiero hacer mi casa, y el que nace, ese hijo que nace también va a querer lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos que confiar y creer que el Señor dijo una palabra y Él la va a cumplir. Tenemos que distinguir y saber mirar ese tiempo que está cerca, porque todas las pruebas apuntan de que el Señor no está muy lejano. Todos los acontecimientos están en la Biblia, y si las estudiáramos con toda esa diligencia, con toda esa petición del Espíritu Santo, entenderíamos que esto ya no va más, que esto ya se termina, ¿ya? Alguien que me ayude con Juan 9:13 al 34. Yo mismo, hermana. Bueno, gracias. Dice Juan, capítulo 9, verso 13 en adelante. Eso es cuando el Señor curó a un ciego. Dice, los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. No sé si recordamos de lo que está hablando. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios,
nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el ciego respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Y cuántos podemos decir lo mismo, hermanos? Que ahora con conocer al Señor y con la luz que nos da, vemos más que ayer. Y alabado sea por eso. Continúo, verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ese es el verso 34, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, este es un ejemplo claro. Habla, hermana Ana. Bueno, ahí vemos dos personas, ¿no? Dos clases de personas. Vemos un hombre que fue sanado y que progresivamente su discernimiento o empieza a ver no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Vemos que le preguntan a este hombre y el primero dice que el hombre se llama Jesús y luego dice que es profeta. Y generalmente concluye diciendo, si si no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero vemos la ceguera voluntaria de los líderes de la iglesia, ¿no? Tenían a un hombre sano frente a ellos, tenían el testimonio de los padres y tenían el conocimiento de la escritura, que solo el que venía de Dios hacía eso. Pero sin embargo, ellos decidieron con las evidencias y aún sabiendo que era así, no creer. Fue una decisión. No es que no entendieron, no es que no tuvieron la inteligencia para ver lo que había pasado, es que decidieron no creer y endurecieron su corazón. Muchas gracias, hermana Lady. Sí, y vemos cómo buscaban, como preguntar y preguntar, buscaban cómo ocultar esta verdad, ¿no? Porque ese era un hombre que ellos habían visto hace muchos años. Ellos sabían perfectamente que él era ciego, porque muchas veces lo habían mirado, pidiendo, mendigando. Muchas veces ellos habían pasado por ahí, habían visto a este hombre en el estado que él estaba. Pero vieron que un hombre, él decía, un hombre me curó, y no lo creían. Y preguntaban a sus padres porque querían prueba, ¿ya? Querían pruebas de pronto decirle que no, que él había nacido, que él veía o que se estaba haciendo el ciego. No querían creer realmente lo que estaba ante sus ojos, ¿ya? Entonces, muchas veces esto nos pasa, que por más que la prueba que tengamos, si nosotros no queremos creer, no vamos a creer, porque dice la palabra del Señor que el que busca encuentra. Y si nosotros no buscamos en el lugar adecuado, no vamos a encontrar lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, esta es una enseñanza clara de que realmente nosotros decimos, no sé, claro, de esta persona que está diciendo, hombre, yo era ciego, yo veo, viniendo sus padres, yo no era ciego, ahora veo, este hombre me curó. Pero ellos ¿qué querían? No querían ver el milagro que el Señor había hecho, no lo querían aceptar, sino que ellos querían hacer lo que ellos querían entender, lo que ellos querían ver, lo que ellos era su propio entender de él, de ellos, ¿ya? Entonces, que nosotros no podamos caer en esto, porque la verdad que es bastante peligroso, uno viendo las pruebas que no se pueden ocultar, que están a flor de piel, y nosotros decir que no son así. Es mejor, si nosotros no entendemos algo, ir al Espíritu de Dios en ese lugarcito que tenemos especial, donde montamos nuestro altar delante del Señor y pedirle que Él nos ayude a entender, estudiar, antes de decir esto no es así. Por eso el Señor nos dice escudriñar
hasta la noche, hasta el día, en todo momento. Cuando nosotros no entendemos algo, lo primero que tenemos que hacer es postrarnos delante del Señor y pedirnos que Él nos ayude. Meditar cuando estamos durmiendo y despertamos, meditemos en ese tema que no podemos entender y si el Señor nos va a deber ese esfuerzo y esa gana de nosotros querer aprender, Él nos va a hacer entender las cosas. Hermano Sergio. Bueno, hay algo que es importante aquí y es que lo que sucedió en esa época se está repitiendo ahora. ¿Cuántos en estos momentos, cuántas iglesias han estudiado la palabra, la han visto, pero están haciendo el curso del ciego, ¿cierto? ¿Cómo están ellos ciegos? Y me encanta esa parte de Mateo 16:3, donde dice hipócritas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ellos viendo cómo están las señales, cómo se está dando, cómo todo está encajando una detrás de otra con referencia a las señales y todo lo que está escrito, y ellos todavía entran en duda. ¿Cómo alguien de menos estudio, como el ciego, les enseñó a los fariseos que las cosas que estaba haciendo el Señor Jesucristo venían del Padre, venían de Dios? Entonces, esto quizás también para algunos que no caigamos en esa parte tan difícil de pronto de querer entender unas cosas sí y otras no. Hay que realmente empezar a entender todo lo que hemos venido estudiando y cómo el Espíritu Santo bailando todo y todo nos lleva a renunciar a ese yo para que Cristo Jesús haga ese trabajo tan lindo de darnos estos días una conciencia renovada, que esa es la que nos indica qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, como usted arrancó, hermanita, en este culto divino. Muchas gracias. Amén. Hermano Edinson. Gracias, hermana. Sí, es que me vino a la mente y recordé, y noto pues como un contraste muy grande entre lo que dicen aquí los fariseos que están interrogando a este ciego y lo que dice el salmista. Porque ellos dicen, le dicen al ciego, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Es como diciendo, nosotros no nacimos en pecado, pero el salmista dice, concebido fui en maldad, ¿cierto? Concebido fui en pecado. Entonces, también esa exaltación propia de considerarse más especiales. Una vez más, muchas veces vemos en los pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, esa actitud en ellos, de considerarse, digamos, una raza especial, una nación especial. Claro que tenían la bendición de Dios, eso era cierto, pero no porque fueran especiales, sino porque Dios era misericordioso. Y muchas veces esa altivez de corazón y ese orgullo es el que nos impide ver, es la venda en los ojos que no nos permite ver, porque los fariseos querían encontrar una razón, un motivo para dudar o para señalar al Señor, y pues lo encontraron, porque en el mismo sentido que nosotros sabemos que si buscamos al Señor lo encontramos, el que busca problemas también encuentra problemas, y el que busca soluciones encuentra soluciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que el hombre busque, eso es lo que va a encontrar. Y no sé, mi hermana, si de pronto más adelante tienes para leer los versos finales de este capítulo, y si no, me gustaría leer los últimos 3 por lo menos. Hágale, hermano. Gracias. Continúa pues sobre esto, la discusión, y el Señor les dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces, ¿nosotros somos de los que vemos o de los que no vemos? Porque dice, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Recordemos el mensaje a los laodicenses. ¿No sabes que eres un ciego? Pide de mí colirio. ¿No es mejor que nosotros nos consideremos ciegos? Que no consideremos que lo sabemos todo, sino que consideremos que tenemos un todo por conocer. Y que le pidamos al Señor para que nos revele. Que no nos consideremos los alumbrados, ¿cierto? Sino justamente los necesitados de luz, para que podamos recibirla. Porque si ya estamos saciados, pues el Señor pasará de largo. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y ojo aquí cómo ellos se hicieron esclavos de sus palabras, porque Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces,
A veces nosotros nos ufanamos de tener un conocimiento que antes que darnos mérito alguno nos dan responsabilidad y nos lo quitan, porque aún teniendo ese conocimiento no hacemos lo que corresponde. Y si de pronto estamos en esa situación, que el Señor nos ayude y que nos permita verlo realmente para que cambiemos y podamos ahora sí salir de ese estado laodicense y ser fervorosos y hacerlo todo como quienes saben que el Señor viene y que esperan y confían en su salvación, sin mérito alguno, pero con seguridad total porque Él lo ha prometido. Bueno, eso, hermanos, gracias. Amén. Gracias, hermano. Hermana Lady o hermana Lady. Sí, hermana, vemos que esta predicación que usted ha hecho va con la escuela sabática y quería traer lo que estamos meditando ayer, ¿no? En cuanto a lo que estábamos meditando, pero quiero meditar solamente este pedacito, pero esta vez de los fariseos, hoy yo quiero coger a los que son los padres del ciego, ¿sí? Porque ellos también pertenecen al templo, a la iglesia, en ese tiempo, y a ellos se les hace la pregunta. Pero así como ellos dicen, edad tiene para que le preguntes, nosotros no sabemos. Después se dice que ellos lo sabían, pero tenían temor de ser echados del templo, ¿sí o no? Tenían temor, porque si el hijo lo sabía y el hijo pertenecía al hogar, los padres también lo sabían, ¿sí o no? Y mintieron, porque ellos podían enfrentar con su hijo ese problema, esa dificultad, ¿sí o no? Entonces, yo traía a colación lo último que estuvimos meditando ayer, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, que es Mateo 24:12. Dice, la misma atmósfera que está contaminada de pecado, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros, esto lo digo por mí, porque yo temo, ¿sí? Temo que uno pueda cambiar, ¿ya? Y por lo que va a venir en cuanto a la ley dominical. Eso es lo que me tiene pensando en esto que estudiamos ayer y en lo que estamos escuchando ahora y lo que ha venido también en el estudio de la palabra, cómo la debemos de estudiar, cuál es el propósito de buscar y escuchar la voz de Dios, con qué propósito queremos escuchar la voz y si realmente la queremos escuchar, ¿sí? Para obedecer. Dice, muchos aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes, se opondrán cobardemente, se opondrán cobardemente del lado de los opositores, ¿sí? Entonces, ¿a qué lado y en qué posición tenían los padres de este hombre? Pero miremos la manera, como dice también, dice, la amenaza y los ultrajes podrán los cobardemente a los opositores. La promesa dice, yo honraré a los que me honran. Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla. Dice que en medio de esta oposición, en medio de la oposición, ¿de dónde nos llama a sacar fuerza y poder? En medio de la prueba, en medio de la oposición, es lo que nos debe dar más fuerza para seguir adelante, como hizo este hombre que había sido ciego. Y de la manera como también les va contestando, porque es un ciego que realmente se enfrentó con lo que Dios hizo y de una vez la respuesta que le daba es una respuesta condenatoria, porque dicen, pues si este no viene de Dios, entonces ¿de dónde viene? Porque yo sé que Dios a los que obran los usa, ¿sí? Entonces, si ustedes no han obrado o ustedes no han hecho esto, Dios no los está guiando a ustedes. Dios no los está guiando, ustedes no los están guiando. Pero a mí me llama la atención es la respuesta, la decisión en el momento de la prueba decisiva, porque el oponerse en esos momentos a los dirigentes era ser borrado y sacado del templo. Y hoy nosotros como adventistas hemos enfrentado eso. Yo lo enfrenté, a mí me tocó vivirlo. Lo que
lo que está pasando a esta persona aquí, a mí me tocó vivirlo y hay que tomar posición. Si usted ahora empieza a hacerlo, entonces al final ya se acostumbra a que toma su decisión por Dios antes que cualquier cosa y que verdaderamente el cielo nos ayude porque nos estamos acercando a esos momentos. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hermano, ya tomamos unos 15, 20 minutos más porque como empezamos tan tarde por el sistema, entonces todavía tengo un poquito para exponer. ¿La otra? Sí. Bueno, otra cosa que nos ayuda a endurecer el corazón son los prejuicios, ¿no? Las lesiones personales o culturales o intereses propios. Vemos que muchas veces los prejuicios son, no es que como mi mamá era católica, mi papá murió en la religión católica, yo también tengo que morir en la religión católica, ellos nunca me hablaron de evangelio, de cristianismo, nunca me hablaron con eso, entonces pues yo sigo la costumbre de mis padres, ¿ya? La cultura es, muchas veces hay personas que tienen sus costumbres y han nacido y han sido criados ahí y de ahí ya no salen. Por más que se le lleve otro evangelio, por más que se le quiera explicar la palabra del Señor, por más que uno quiera sacar, que el Espíritu Santo se esmere, que le ponga aquí en ese sentir, en esa conciencia de que las cosas no son así como se lo explicaron sus padres, que son diferentes, que el único creador de la verdad es Dios y es el que tenemos que creerle y seguirle. Esas personas no salen de allí porque es algo que ya lo tienen arraigado y no están dispuestos a cambiar todas esas cosas que han vivido durante su niñez o su infancia o su adultez, no están dispuestos a cambiar nada y tanto porque a ellos les conviene mejor así. ¿Ya? Intereses propios, vemos que hay personas que tienen hay personas que dicen, no, yo no voy a dejar de trabajar mi sábado porque la palabra del Señor me dice que yo no puedo trabajar el sábado. Yo prefiero no escuchar, ¿ya? O tienen sus cargos en la iglesia y no, yo empezar de cero, dejar mi cargo. No, entonces vemos que muchas veces para esta persona es más importante las cosas del mundo que la palabra del Señor, que aceptar lo que le está diciendo el Espíritu Santo, que aceptar y humillarse, que realmente he estado toda la vida en un engaño y retroceder, ¿no? Y tomar mis propias decisiones, no la decisión que hizo mi padre, no la decisión que me dice el vecino, mi amigo, no, porque muchas veces tenemos, no, si yo me oye el evangelio, mis amigos me van a rechazar, se van a alejar de mí, ya, muchas personas que ponen impedimento a la hora que uno quiere aceptar la palabra del Señor, no, si tú te metes a la religión, yo dejo de ser tu amigo, yo me separo contigo, y entonces todas esas cosas nos impiden aceptar la palabra del Señor, y muchas veces creemos que es así, pero por no dejarnos de estas cosas, rechazamos, decidimos quedarnos con las personas y rechazar a Dios, ¿ya? El pecado y la rebeldía. Dice, cuando no confesamos todos los pecados porque creemos que no hay necesidad y que Dios nos va a aceptar ese pecadito que no es importante, igual, y cuando alguien nos hace ver que sí es importante, desertamos con rebeldía. Esto oscurece el conocimiento, ¿ya? Sí, vemos que cuando, no, es que yo no necesito buscar de Dios porque es que realmente yo no hago nada, ese pecadito no es importante. El Señor nos dice que todo pecado es pecado y que todo lo que nosotros hagamos va a estar escrito en el libro de la vida y que todo por lo que hemos hecho nos vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Entonces no podemos pensar que es que el que mata, es que el que viola, es que el que roba, ese es el que va a ser condenado y nosotros no, porque nosotros nomás es que muchas veces pensamos que porque no estamos diezmando, no, eso no es un pecado grande, porque es que el Señor necesita plata, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo va a necesitar plata? ¿Cómo el Señor va a permitir que mi familia se quede sin comer por yo dar un diezmo? Es que cuando el Señor te da para comer, fue el que te dio y de ahí tú puedes compartir ese poquito con Él. Entonces, esto es un pecado que estamos cometiendo porque eso se llama robar, ¿ya? Entonces, todos esos pecados que nosotros pensamos, no es que hice una mentirita, pero fue por esto que lo hice. Pero fue por esto que lo hice, el Señor no me va a tener en cuenta esa mentirita, no. Mentira es mentira, venga como venga disfrazada, venga como venga en papelito de regalo, es una mentira.
¿ya? Entonces no podemos pensar, meternos en la cabeza que el Señor va a perdonar nuestras faltas, porque nosotros creemos que no son importantes, porque unos pecados son importantes para Dios, pero hay otros que no, ¿ya? Todo lo que hacemos mal se llama pecado y va a tener unas consecuencias en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando alguien nos llame la atención, hermano, es que esto está mal, prestar atención, no ponernos con rabia, de pronto a dejar de hablarle de hermano, de pronto es que yo no voy a ir más para la iglesia porque allá solamente me dicen cosas malas, que todo lo que yo hago está mal, ¿ya? No, sino es que con humildad pedirle al Señor que nos ayude a cambiar y que nos ayude a transformar nuestra vida y de orar por ese hermano que cada día nos dé sabiduría y que en vez de resaltar las cosas buenas que yo estoy haciendo, me resalte las cosas malas, porque es que yo no voy a ser salvo el Señor no me va a juzgar a mí solamente por las buenas, sino también por las malas, y más por las malas, porque si hago cosas malas no voy a estar delante del Señor. Entonces darle gracias a ese hermano que me está haciendo ver las cosas malas que tengo para yo poderla cambiar, no enojarme con él o irme de la iglesia. Otra cosa que nos ayuda a no entender la ignorancia, ¿ya? Muchas veces, dice las malas interpretaciones de los textos bíblicos, falta de estudio y escudriñar, torce la palabra de Dios para beneficio propio. Vemos hoy como ya muchas personas que ni siquiera han estudiado. Hay personas que no han estudiado realmente teología para entender la Biblia, para saber qué dice, sino que con cualquier cosa que escuchan de otras personas empiezan a montar una iglesia y a engañar a muchas personas. ¿Por qué? Para su beneficio, para vivir de estas personas que logran engañar, ¿ya? Porque estas personas, ¿por qué los hacen engañar? Porque no estudian, no escudriñan la Biblia, porque si la escudriñaran y si la estudiaran con ese Espíritu de Dios, con ese Espíritu Santo, se iban a dar de cuenta que están siendo engañados por hombres, ¿ya? Por hombres que lo que él está haciendo es vivir de estas personas que Satanás está mintiendo, le está ocultando la verdad, ¿ya? Y que son ignorantes en cuanto a la palabra del Señor, que cualquier cosa que nos digan lo vamos a creer. Y no leemos y, no, es que el pastor fulano de tal dijo que era así y es así. Porque es que el pastor lo dice, pero lo leíste tú en la Biblia, lo escudriñaste tú en la Biblia para saber que realmente es como el pastor te lo está diciendo. Lo entendiste tú, porque es que muchas personas entienden la Biblia a su conveniencia, para su conveniencia. Por eso es que nosotros tenemos que leerlo, porque el Señor dice que a cada uno nos dio un entendimiento, cada uno tenemos su poder de pensar y cada día el Señor a cada uno nos da una forma de entender las cosas diferentes. Yo lo entiendo, depende de lo que yo estoy viviendo en mi vida. Ese mismo versículo que yo entiendo, dependiendo del problema que yo tengo, la dificultad, otro hermano lo entiende también dependiendo de su dificultad que tenga, y ese mismo versículo te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. ¿Ya? Pero si yo lo escudriño y pido al Señor que me lo haga entender y que obre mi vida, pero no por lo que me digan los demás, ¿ya? Entonces, esta ignorancia de no estudiar las escrituras y poner nuestra salvación en manos de otro es una irresponsabilidad que el Señor no va a perdonar, porque vamos a estar diciendo cosas que no son así, porque muchas veces personas dicen, no, la Biblia dice, pero cuando vamos realmente al texto en la Biblia no dice nada así, ¿ya? Entonces, esta ignorancia tenemos que mirar y pedirle perdón al Señor que nos ayude a entender para no cometer estos errores y no caer en las manos de Satanás. Bueno, aquí tengo la representación. Bueno, le estaba diciendo que esta imagen que tengo aquí, esta diapositiva, está representando esa historia que el Señor contó sobre, creo que era una historia, si ustedes no es así, me corrigen, por favor, de Lázaro y el rico, que Lázaro murió, el rico también, el uno fue llevado a los senos de Jehová y el otro fue mandar a uno de los muertos, que si lo levantaba y lo mandaba a sus hermanos, ellos iban a creer, ¿ya? Para que no fueran a ese lugar de tormento. ¿Es así, hermanos?
Es la parábola del rico y Lázaro, sí, hermana, que era una historia conocida en la época y el Señor la tomó como parábola para, bueno, para darnos la enseñanza que nos da en la misma. Amén. Bueno, gracias, hermano. También vemos la historia de Lázaro, ¿no? Que Lázaro murió y tengo los versículos, pero no voy a decirlo, hermano, porque se hace muy largo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El Señor fue y después de 4 días de muerto Lázaro fue resucitado y dice que habían muchos amigos de Marta y María, porque ellos tenían muchos amigos que incluso habían judíos allí y ellos vieron la resurrección de Lázaro. Ya, ellos miraron que realmente Lázaro estaba muerto y que tenía ya 4 días que había muerto. Ya dijeron, si él cura ciego, ¿por qué no pudo llegar antes para impedir la muerte de Lázaro? Pero sabemos que esto se hizo así para que la gloria de Dios fuera manifestada, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Resucitó a Lázaro. También tenemos la historia de esta mujer de viuda, que dice que era de Naín, que también el Señor le resucitó su hijo, ¿no? Y esto lo hizo no oculto. Esto muchas personas vieron que estos milagros realmente sucedieron, que el Señor levantó muertos a la vida, ¿ya? También vemos vamos pasando, Sara, por favor. Bueno, aquí vemos aquí están los versículos para el hermano que lo quiera buscar, cómo el Señor le resucita a esta mujer su hijo, ya que estaba muerto, y vemos que había muchas personas que estaban mirando estos milagros que el Señor había hecho, ¿ya? Y aquí vamos a ver la resurrección de Lázaro. ¿Ya la puse? Vemos la resurrección de Lázaro, también están los versículos, para que los hermanos también, el que quiera leerlo, lo puede ver, cómo Jesucristo resucita a Lázaro delante de muchas personas. No estaba él solo con María y Marta, sino que había muchas personas que fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Dice que muchas personas que estaban ahí se convirtieron y creyeron, ¿ya? Pero el que no quiso creer siguió en su misma ceguera y en su misma terquedad. Y aquí vemos la maravillosa y gloriosa resurrección de Cristo, ¿no? Que todo el mundo sabe que Cristo murió, ellos mismos lo asesinaron, ¿ya? Después quisieron ocultar todas estas evidencias para que nadie creyera, ¿no? Entonces vemos esta petición de ese rico que le pide al Señor que mande una persona desde los muertos a sus hermanos para que crea. Pero vemos cuánta resurrección Jesucristo hizo cuando estuvo aquí, que él mismo resucitó y aún así la gente no creyó, ¿ya? Entonces, pueden estar las pruebas y si nosotros no queremos creer, simplemente vamos a cerrar nuestros ojos y no vamos a creer, ¿ya? Y vamos a hacer cualquier cosa para demostrar que estas cosas son mentiras, aunque ante nuestros ojos sabemos que es imposible hacer algo para impedir que la gente vea estos milagros, que vea esta verdad, ¿ya? Pero vemos en este tiempo Jesús cómo querían ocultar todos estos sucesos que habían pasado, ¿ya? Para que la gente no dirigiera la mirada hacia Dios, sino que siguiera creyendo mentiras de hombre, ¿ya? Y muchas personas lo creen porque realmente les conviene, como dice la palabra, no quieren salir a la luz para que sus pecados no sean descubiertos. Entonces preferimos no cambiar, sino que seguir en nuestra zona de confort tranquilamente. No nos importa si nos vamos a salvar, si nos vamos a perder. No les importa a estas personas. Simplemente ellos están parados en su opinión y de ahí, por más evidencias que hayan, no van a creer. Ahora, en el 2028, muchas personas decían que no, que eso es mentira, que ninguna ley dominical. Ahora ya está escuchando que sí va a haber una ley dominical y aún así las personas no. Dicen, no, es que a mí me habían hecho esto y mire que ahora se está pasando, esto va a ser cierto. Van a salir las tablas y cuando salgan las tablas van a creer, los que realmente abran el corazón van a creer, porque los que no quieran creer, así sea que salgan las tablas y miren los 10 mandamientos y miren que el día del Señor es el sábado, no van a creer, van a querer ocultar esa verdad como lo hicieron con Cristo. ¿Qué quieren hacer con Cristo? Matarlo. ¿Qué querían hacer con Lázaro? Matarlo. Eso lo dice en Juan 12, 10 al 11. Dice que ellos querían matar otra vez a Lázaro para ocultar esta verdad, ¿ya? Entonces, hermanos, todo
todo lo que nosotros debemos hacer es poner nuestra vida ante el Espíritu Santo para que Él nos ayude a aclarar muchas dudas y tener esa luz y no quedarnos en la oscuridad, porque el mensaje de Dios cada día va en aumento. Nosotros hoy estamos aquí gracias a Él, pero no la sabemos toda. Pongamos nuestra vida delante del Señor para que el Señor siga transformándola y siga tratando con nosotros. Que cualquier cosa que tengamos, dudas, dificultades para entender la palabra, lo podamos ponerlo delante del Señor y que Él nos guíe y nos enseñe para que no vamos a quedar en la oscuridad después de haber estado en la luz. Hermana, qué pena, qué terrible esa situación de los fariseos que usted nos recuerda acá, de cómo incluso quisieron matar a Lázaro para que no se hiciera, para que no siguiera siendo evidente el poder del Señor y la infatuidad de ellos. Y justamente es como la aplicación de la parábola del rico y Lázaro, porque en el verso 29, por ejemplo, de Lucas 16, nos dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y en el verso 31 recalca: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces vea que los fariseos aparentaban oír a Moisés y a los profetas, pero su actitud de rechazar al Mesías y de querer incluso tapar los milagros que éste hacía y excusarse con las 1001 demuestran de que no seguían a Moisés y a los profetas, solamente era una apariencia, y demuestran cómo la forma de convencernos no es con milagros, que ciertamente los habrá, pero habrá milagros de parte y parte, milagros de parte de Dios y milagros de parte del enemigo, y la única forma de diferenciar de uno y el otro es con la palabra del Señor. Por eso para mí este sábado ha sido maravilloso en cuanto a la instrucción que se nos da y lo que debemos hacer para poder subsistir. Creo que no nos queda duda de que es solamente por la palabra de Dios como podremos defendernos. Y ya sabemos lo que hemos hablado, el Espíritu Santo nos recordará, pero no podrá recordarnos algo que nunca estudiamos, a lo que nunca le prestamos atención y que nunca aprendimos. Imagínense qué pena que de pronto nos tocase a nosotros dar testimonio de parte del Señor y que estuviéramos, por ejemplo, en un calabozo como los apóstoles y nosotros no sepamos ningún himno de memoria para alabar al Señor y que de pronto así diéramos testimonio. Sería una vergüenza como cristianos, que con todo el tiempo que tenemos no lo aprovechemos para estar preparados realmente hasta lo que más podamos para lo que se viene, y no a nivel Rambo, ¿cierto? Como lo dice el hermano Víctor, sino a nivel de corazón espiritual, no solamente de conocimiento tampoco, sino de aplicación de ese mismo. Y bueno, que Dios nos ayude para que seamos fieles y podamos perseverar hasta el fin. Eso, hermana, gracias. Amén, hermano. Muchas gracias a usted por su opinión, por su ayuda. ¿Algún hermano tiene alguna opinión? ¿Otra? Tengan que decir, apoyar, reforzar. Quiero darle muchas gracias a ustedes por su atención. Sí. Mana Marlene, Sí. quería apoyar en la parte de sobre la escritura cuando Dios nos da entendimiento y sabiduría para estudiarla, y que Dios no le niega a nadie el entendimiento y la sabiduría que Él nos imparte a todos. Esta mañana, cuando se estaba predicando la escuela sabática, yo iba a opinar en un punto, pero luego callé porque pues mi sobrina comenzó a hablar, entonces callé y ya no seguí opinando. Pero vemos que ahorita en la prédica usted también tiene el mismo tema que contrasta con la escuela sabática, así que la honra y la gloria sea para Dios. Dios la bendiga, hermana. Y era la parte en que a veces Dios nos expone a todos y no nos niega a nadie le niega el entendimiento y la sabiduría y la bendición para que todos demos a conocer su palabra. Pero vemos que algunos predicadores en algunas denominaciones no dan a conocer el mensaje como Dios manda, pero no es porque no entiendan, sino porque ellos lo hacen para su propia conveniencia, Entonces, la cantidad de personas que asisten a esas iglesias evangélicas que no entienden la palabra,
es porque no estudian a fondo, como se decía también, no estudian a fondo para conocer la verdad, sino que solamente se limitan a decir amén a lo que exactamente, a lo que los predicadores dicen. Pero los predicadores se echarán la sangre de todas esas personas encima, porque ellos, conociendo la verdad, la tergiversan a su gusto y a su antojo para su propia conveniencia, ¿ya? Por ejemplo, como el domingo y muchas cosas más. Entonces, que Dios tenga misericordia de muchas personas que realmente sí comprenden la palabra de Dios tal cual como está escrita, pero la tergiversan a su gusto para su propia conveniencia. Vuelvo y repito. Dios le bendiga a mi hermana por el mensaje de hoy. Que el Espíritu Santo la siga instruyendo. Amén. La gloria y la honra es para Dios, hermano. Bueno, hermanos, entonces quedamos despedidos. Hasta ayer era la predicación. Gracias a los hermanos que me ayudaron bastante a reducir el tema, porque dijeron muchas cosas las que tenía preparadas. Les agradezco mucho y así como debemos estar apoyándonos unos a otros y unidos para poder ser, que el Señor pueda derramar esa bendición del Espíritu Santo en nosotros. Creamos nuestro rostro y damos gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre por todos los que estamos aquí en la tierra y que entendemos tu amor y tu misericordia, porque no somos dignos de estar delante de ti, pero que por tu Hijo amado, que nos ha mostrado el camino, buscamos ser redimidos en tu santo nombre, Padre Celestial. Te encomiendo a cada uno de mis hermanos en este día, en tu día santo, que es el día que nos has dado para congregarnos, para alabarte, para glorificarte. Padre, en este día te entrego a todo tu pueblo y tu remanente extendido por toda la tierra, especialmente al hermano Víctor, que es la cabeza de este mensaje, que es la luz tuya, que ha sido dada a él para que seamos guiados, para que en el 2031 seamos llevados a tus pies, para que podamos estar arriba en el cielo y podamos recibir la promesa que en tu palabra está, que es recibir nuevamente la restitución de la vida eterna. Agradezco en este día la escuela sabática y a la persona que utilizaste para darla. Bendícele a través del Espíritu Santo con sabiduría, discernimiento y fortaleza. Igualmente a la hija y hermana que también pusiste para el culto divino, para tu culto divino. Todas las palabras que pusiste es para ese despertar, para que no nos sintamos que estamos ya salvos, sino que tengamos todos los días necesidad de ti. Pido nos acompañes en este día, que tu presencia no sea parte, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu reino. Pido perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, no en el mérito nuestro, sino en el mérito de tu Hijo amado, que es nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén.